Desde el principio de la historia, el hombre ha estado fascinado y asustado con el agua. El mar impredecible puede parecer calmado un instante y luego bruscamente convertirse en una agitada pesadilla de fuerza destructora. Debajo de las olas hay un sitio de presión extrema, de oscuridad absoluta y frío paralizante. Máquinas asombrosas. Mar. Los peligros del mar aumentan hasta 1000 veces cuando se viaja a gran velocidad. El agua es 680 veces más densa que el aire. Para atravesarla se necesita más fuerza que para atravesar el aire. La respuesta a la velocidad está en el salir del agua y surcar el aire. Pero es preciso contar con el término medio que permite tener contacto con el agua. Una fuerza que empuja hacia ella, porque cuando se pierde en cualquier grado esa presión, sobreviene la muerte. Es peligroso. Es quizá el deporte más peligroso del mundo. Ken Warby mantuvo durante casi 20 años el récord mundial de velocidad sobre el agua. En 1978 logró la increíble velocidad de 500 kilómetros por hora y sobrevivió. Es uno de los 13 hombres que han intentado oficialmente romper el récord de velocidad sobre el agua. 6 murieron. Los primeros en lograr un récord de velocidad sobre el agua fueron los hermanos George y Gar Wood. Oficialmente la velocidad se calculó mediante un promedio de 2 carreras en direcciones opuestas. En 1928, George piloteó su lancha Miss América, marcando un récord de 148 kilómetros por hora. Instantáneamente los hermanos se convirtieron en celebridades nacionales. Durante los siguientes 50 años, el récord de velocidad sobre el agua solo lo disputaron competidores británicos y estadounidenses. En 1930, Sir Henry Seagrave, en su bote Miss England II, batió el récord de los hermanos Wood. Alcanzó una velocidad de 157 kilómetros por hora, pero innecesariamente compitió por tercera vez. La lancha golpeó contra un tronco sumergido. Seagrave murió. En 1939, el hombre que tenía el récord mundial de velocidad en tierra, Sir Malcolm Campbell, rompió el límite a 227 kilómetros por hora, dejando sin aliento a todo el mundo. Durante 11 años, nadie batió ese récord. A principios de los años 50 volvió a surgir la competencia. El estadounidense Stanley Sayers pasó a la historia en el lago Washington tripulando una lancha nueva. Sayer aspira a llegar a los 320 kilómetros y este es su primer intento. A su lado un avión que va a una velocidad de 290 kilómetros por hora. Ese mismo año en Gran Bretaña, otro poseedor del récord de velocidad en tierra, John Cobb, compitió también sobre el agua. Su lancha, Crusader, tenía propulsión a chorro. El enorme empuje fue demasiado para el diseño de la lancha. Cobb recorrió el trayecto a más de 320 kilómetros. La horrorizada multitud, entre la que se hallaba su esposa, presenciaron el desastre. Cobb murió instantáneamente. En 1955, el hijo de Sir Malcolm Campbell, Donald, compitió para devolver a Gran Bretaña el récord de velocidad sobre el agua. La velocidad es de 190 kilómetros por hora y nos asusta un poco. Donald Campbell fue el primero en sobrevivir tras romper en el agua el récord de 320 kilómetros por hora.
Alcanzó 305 kilómetros por hora, pero eso no le bastó. Quería ir más rápido. En 1964 impuso otros 6 récords, alcanzando un máximo de 445 kilómetros por hora. Al finalizar ese año casi se produce otra tragedia. Lee Taylor construyó su turborreactor para devolver el récord a Estados Unidos. En una carrera de prueba, su acelerador se atascó. Incapaz de disminuir la velocidad, Taylor se vio arrojado hacia la playa a más de 400 kilómetros por hora. Se las arregló para saltar de la lancha al chocar esta contra tierra. Quedó tan lastimado que estuvo 18 días en coma. Pero vivió para competir de nuevo. La proeza de Taylor impulsó a Campbell a hacer un nuevo intento. En enero de 1967, en el lago Coniston, Inglaterra, logró increíbles 478 kilómetros por hora en su primera carrera. Pero luego, pensando en lograr casi 485 kilómetros por hora, Campbell tomó una arriesgada decisión. En vez de detenerse normalmente para cargar combustible, emprendió de inmediato su segunda carrera con un tanque más ligero. El cuerpo de Campbell no se halló nunca. Su trágica muerte no detuvo a su principal competidor. Al cabo de solo 6 meses, Lee Taylor conquistó el récord en su reconstruido Hostler. Su velocidad promedio fue de 459 kilómetros por hora. Había terminado la batalla de Estados Unidos contra Gran Bretaña. Una década después, el australiano Ken Warby intentó romper el récord. En su patio trasero en Sydney y con materiales y herramientas de poco valor, Warby diseñó él solo su propia lancha. Para impulsarse, utilizó un motor a chorro que compró en un almacén de excedentes de guerra estadounidenses. Al principio no pudo siquiera costearse un parabrisas, pero el diseño de la lancha era soberbio. Tengo la teoría de que si una lancha se ve rápida, es porque lo es. Es cuestión de belleza. Debe tener las líneas, el centro de gravedad, y lo que de ahí se desprende te da la vida o te da la muerte. El 20 de noviembre de 1977, después de 2 rápidas carreras, Warby tuvo una velocidad promedio de 463 kilómetros por hora. Rompió el récord mundial. Pero batir el récord no bastaba. Sabía que había un lugar especial en la historia para quien rompiera la barrera de los 480 kilómetros por hora. Increíblemente logró llegar a 510 y luego llegó a una escalofriante velocidad máxima de 555 kilómetros por hora. El récord de Warby nunca se ha superado. Se han hecho 2 intentos oficiales, ambos desastrosos. Lee Taylor estaba decidido a reclamar el título. Construyó la primera lancha cohete, el Discovery 2, y la llevó al lago Tahoe. Fire when ready, camera on.
Chocó contra una ola. La lancha saltó y empezó a mecerse con violencia. Tambaleándose, se dirigió hacia la cámara de aire y simplemente se desintegró. Al acercarse a los 435 kilómetros por hora, la lancha se partió en dos. El cuerpo de Taylor se fue hasta el fondo del lago, a 90 metros. 9 años después, en 1989, Craig Arfons aceptó el reto en Florida. Era corredor de autos, poco familiarizado con los peligros de la velocidad extrema sobre el agua. Alcanzó la asombrosa velocidad de 435 kilómetros por hora, pero su lancha quedó sin control. Otra vida perdida por batir un récord. El récord de velocidad sobre el agua será superado, no cabe la menor duda. Y probablemente eso ocurrirá dentro de un par de años. En realidad, aquí tenemos la lancha que va a hacerlo. Tiene mejor diseño, mayor potencia. Y en mi opinión, no construirla sería como encontrar la cura para el cáncer y no emplearla nunca. Esta es mi cura para mi cáncer. Pero el agua es igualmente peligrosa bajo las olas. Para entrar en el mundo subacuático, tuvimos que inventar la forma de llevar aire con nosotros. La primera solución práctica fue la pesada escafandra de los buzos. Los hombres quedaban sellados dentro de contenedores de aire comprimido. Este fue el principio de la primera máquina sumergible a profundidad del mundo, la batisfera. El 11 de agosto de 1934, el zoólogo William Bibb y el ingeniero Otis Barton se encontraron balanceándose en un mar oscuro, en el extremo de un cable de acero de 900 metros. Por primera vez, hubo hombres que estuvieron en la oscuridad del abismo y volvieron para contar lo sucedido. No había posibilidad de error. En una ocasión se envió la batisfera vacía y por una de las ventanas de cuarzo hubo filtración. Era un fuerte recordatorio de las fuerzas inmensas que actúan en las frías y negras profundidades. La primera máquina sumergible a grandes profundidades y sin cables se debió en la década de los años 50 al físico suizo Augusto Piccard. El primer paso fue construir una esfera de acero de inmensa resistencia. Sus paredes tenían 12 centímetros y medio de espesor. Las ventanas cónicas eran incluso más gruesas. El segundo paso consistió en conectarla a un globo metálico en forma de lancha y lleno de gasolina de avión. Más ligera que el agua de alrededor, la gasolina permitiría al aparato subir a la superficie. Bolas de hierro sujetas por imanes la harían sumergirse. Piccard dio a su sumergible el nombre de batiscafo y lo bautizó Trieste para recordar la ciudad donde se construyó. En enero de 1960 se remolcó el Trieste hasta llevarlo a las fosas marianas en el Pacífico. El hijo del profesor Piccard, Jack, y el alférez de navío Don Walsh bajaron por el tubo de entrada y penetraron en la esfera. Encerrados, iniciaron un descenso histórico. Su objetivo era llegar al punto más profundo de cualquier océano. El fondo se encuentra a 11.000 metros de profundidad, distancia mayor a la altura que alcanzan las montañas sobre el nivel del mar.
Si algo fallara, su única esperanza era apagar los electromagnetos que sostenían el lastre y así flotar lentamente de nuevo hacia la superficie. No se percibe movimiento a menos que se mire hacia afuera o a los indicadores. Al descender empiezan a desaparecer los colores y el último que queda es el azul. Y luego, poco a poco, se llega a las sombras grises y todo se oscurece. El Trieste descendió uniformemente. Al llegar a los 6.000 metros, la presión que se formaba en el tubo de entrada lleno de agua llegó a ser excesiva para la ventana externa. El Trieste se balanceó violentamente, pero Picard y Walsh siguieron descendiendo. Dos horas después alcanzaron los 8.700 metros. Estaban ahora en el océano a una profundidad igual a la altura del Everest, pero aún les faltaba descender otros 2.100 metros. A la 1:06 de la tarde, Picard y Walsh llegaron al fondo. 11.000 metros de profundidad. ...11 kilómetros de agua hacia arriba. Cada centímetro cuadrado de la esfera soportaba una presión de 8 toneladas. Picard vio una pequeña platina en el fango turbulento. Después de llegar al fondo era como estar en una vasija de leche. Solo había una nube blanca rodeándonos. Esperamos media hora. Nunca se disipó y entonces volvimos a la superficie. Soltaron el lastre y la extraordinaria máquina empezó a flotar hacia la luz del sol que esperaba arriba. 3 años después, el Trieste volvería a las profundidades, pero en una misión macabra. El 10 de abril de 1963, el submarino nuclear estadounidense más avanzado zarpó para realizar pruebas marinas en Cape Cod, Massachusetts. Last man down, bridge is rigged for dive, sir. Very well. Sound the diving alarm. Nunca se había visto en el mundo una máquina como el USS Drescher, el primer submarino cazador asesino. Bajo las órdenes del capitán Drescher, se sumergió suavemente hacia su profundidad de prueba, 300 metros. La tripulación inició una verificación rutinaria para determinar pequeñas filtraciones, confiando en que el macizo casco de acero resistiría el inmenso peso del agua de mar que lo rodeaba. El casco estaba en buen estado. Lo que produjo la tragedia fue una pequeña soldadura que provocó en el reactor nuclear del submarino un paro de emergencia. Los hombres conocían el procedimiento. Debían esperar 7 minutos antes que el reactor pudiera volver a quedar listo. En esa profundidad, solo el movimiento hacia adelante del submarino podía impedir que se hundiera. Pero no era suficiente. El submarino se detuvo y empezó a hundirse. El Drescher sobrepasó sus 300 metros de profundidad del límite. Fracasó un último intento de soltar el lastre.
una pequeña emergencia se convirtió en una gran crisis. El Drescher estaba ahora fuera de control y se hundía a una profundidad de choque de 450 metros. A medida que se hundía, el frío atlántico cerraba su garra como prensa buscando un punto débil. La máquina más notable de su tiempo sucumbió ante el medio ambiente más extremo del planeta. Los 129 hombres desaparecieron en el momento de la implosión. En 1963, al perderse el Drescher, el fondo del océano era un mundo secreto, apenas visto por ojos humanos. El único sumergible capaz de buscar los restos era el Trieste. Pero tras una lenta búsqueda por el fondo marino a 2.550 metros bajo la superficie del Atlántico, el Trieste solo encontró pequeños trozos. Nunca se localizó el casco destrozado del Drescher. Ahora tenemos máquinas más apropiadas para la tarea. Este es el navío sumergible a grandes profundidades Alvin, operado por el Instituto Oceanográfico de Woods Hole. El Alvin, más que ningún otro submarino hasta ahora, ha cambiado nuestra idea del mar profundo. Pero como las máquinas que lo precedieron, el corazón de este caballo de tiro submarino sigue siendo una esfera a presión. 5 pequeñas escotillas permiten mirar hacia afuera. Como en el Trieste, cada una tiene forma cónica en plexiglas de unos 9 centímetros de espesor. Puede llevarse un registro de toda la tripulación mediante cámaras montadas en sus propios alojamientos a prueba de presión. Refrigerio. La esfera de titanio se enfriará por dentro. Para divertirse afuera de la embarcación, atan una bolsa de tazas de café porosas. Al finalizar la inmersión, la presión las reducirá a una fracción de su tamaño original. La esfera a presión de titanio del Alvin puede soportar sin peligro profundidades de 4.000 metros, es decir, 4 kilómetros, lo que da acceso a más del 90% del fondo oceánico. Una y otra vez el Alvin se ha sumergido en el extraño mundo del abismo y de los libros de historia de la ciencia. Pero ¿por qué arriesgar hombres si se pueden enviar robots a hacer el trabajo peligroso? Desde los años 80, vehículos dirigidos a control remoto de distintas formas y tamaños han dado acceso a las más inaccesibles y peligrosas regiones del océano. Estos vehículos teledirigidos sin tripulación han reemplazado tanto a buzos como a submarinos en las operaciones comerciales de más alto riesgo o costo. Se emplean también en la investigación. Este es el Ventana, teledirigido y operado por el Instituto de Investigaciones del Acuario de la Bahía de Monterrey.
Es un robot conectado a la superficie por un largo cable umbilical que suministra energía y control. El Ventana desciende diariamente a los abismos del Cañón de Monterrey. Todo lo que el vehículo teledirigido ve se envía instantáneamente por el cable de fibra óptica hasta los científicos que están en el tablero de control del centro de operaciones. Las imágenes captadas en el fondo del mar por el ojo electrónico del Ventana pueden transmitirse a cualquier parte del mundo. Algunas de las imágenes obtenidas han sido espectaculares, y lo mismo sucede con algunos de los especímenes que integran su colección. Vehículos como el Ventana son asombrosamente versátiles. Hay quien ha sugerido que en el fondo del mar ya no hay sitio para el hombre. Pero nadie piensa que la exploración de las profundidades deba dejarse solo a los robots. El objetivo ahora es más profundo. Queremos ir más rápido. Y eso es posible con inteligencia artificial. No puede uno ir con un cable como sucede con los vehículos teledirigidos. Por eso yo busco de nuevo sumergibles tripulados, que es lo que realmente me interesa. Hawks cree que su nuevo submarino, el Deep Fly, lo llevará a lo más profundo del océano antes que termine el siglo. El modelo está diseñado para prácticamente volar a través del agua a 12 nudos y a más de 1.500 metros de profundidad. El océano es un espacio tridimensional y por primera vez, en lugar de sentarnos en un sillón y balancearnos un poco, vamos a ser capaces de movernos allá abajo como si fuéramos una ballena o un delfín. Mientras hablo con ustedes en la superficie, hay todos esos reflejos y me doy cuenta, como ustedes, de que parezco estar atrapado en algo. Pero coloquemos esto bajo el agua y se irá. Puedo verlo. Si saco el dedo de la mano, no sé cuándo voy a tocar algo. Estoy en el océano y veo alrededor y no hay nada frente a mí. No siento ninguna claustrofobia. Si me encontrara cara a cara con un calamar gigante de aspecto feroz, podría sentir algo como miedo. A pesar de nuestra notable y avanzada tecnología, ningún hombre ha logrado realizar de nuevo el asombroso viaje de Jack Picard y Don Walsh al sitio más profundo de la Tierra. Pero a pesar de las limitaciones del pasado, el futuro está aquí y ahora. Y contamos con tecnología para probarlo. Flotando en la superficie del océano, hay un vehículo que se ha convertido en una de las máquinas más versátiles del mundo. El increíble aerodeslizador puede conquistar algunos de los terrenos más difíciles del planeta, ya sea en tierra, en agua, de los hielos polares a los rápidos del Amazonas. Esta máquina puede deslizarse a 5 metros de la superficie. Son capaces de vencer el terreno más difícil. No hay nada fuera del alcance de un aerodeslizador. Al 70% de las playas del mundo se llega por ese medio, mientras que solo un 10 o un 15% se hace en auto. Son notables en condiciones que destruirían otros vehículos. Más versátiles que un barco, más económicos que un helicóptero. Y sobre todo, el aerodeslizador es increíblemente rápido. En el hielo pueden ser aún más rápidos, incluso alcanzar hasta 113 kilómetros por hora.
Ahora el Escuadrón de Asalto de la Marina Real opera una flotilla de aerodeslizadores. Les brinda una ventaja extra. Son maravillosos. Creo que es una de las mejores máquinas que existen. Mucho de lo que puede hacerse con aerodeslizadores no puede hacerse con ninguna otra cosa. Ofrecen una enorme flexibilidad porque podemos llegar a la playa que queramos ir. Lo que menos queremos es dejar a nuestros soldados en el agua y que tengan que llegar a tierra. Inician cualquier operación húmedos y fríos. Un aerodeslizador puede llevarlos rápida y fácilmente a la playa. Descargan el equipo y siguen adelante. Para probar las asombrosas posibilidades del aerodeslizador, así como la habilidad y el control del piloto, los marinos realizan maniobras en extremo peligrosas. Para ellos, estas son máquinas con futuro. Pero la idea de viajar en un colchón de aire nació hace más de un siglo. Las lanchas no pueden alcanzar grandes velocidades debido a la fricción que se produce entre el casco y el agua. En 1877, John Dornicroft, brillante diseñador de lanchas, sugirió que encerrar aire debajo de un bote podría reducir la fricción. Probó su idea con un modelo a escala de una lancha de fondo plano con una hendidura por debajo. El aire encerrado allí alzaba la lancha fuera del agua, aumentando su velocidad. Luego construyó un modelo más complicado utilizando una maquinaria de reloj conectada a un fuelle. El fuelle bombeaba el aire por debajo de la lancha. Al pasar por el agua, el aire actuaba como lubricante, reduciendo la fricción y aumentando su velocidad. Desgraciadamente, la lancha de Dornicroft necesitaba una tecnología superior a la que había en su época. Nunca se explotó la patente. Más de un siglo después, otros inventores aceptaron el reto y construyeron el primer aerodeslizador de gran tamaño. Uno de ellos fue Christopher Cockerell. Su fiel creencia en el principio del colchón de aire le valió un lugar en la historia como inventor del aerodeslizador. Cuando mostró a la prensa el primer modelo de su extraordinaria máquina, causó asombro. Los titulares lo llamaron platillo volador, pero no creyeron que funcionara sobre el agua. Los científicos lo llevaron a la bahía para su primer vuelo sobre el océano. Navegó en el agua como yo esperaba que lo hiciera. De hecho, todos quedaron asombrados. Cockerell era un ingeniero respetado. Existían muchas patentes a su nombre. Sabía que el aerodeslizador tendría futuro porque sus primeros experimentos con un compresor de aire, 2 latas delgadas, una dentro de la otra, funcionó. El aire del compresor apenas movió la balanza. Pero si esto se expande rodeándolo en un chorro circular de forma que el aire salga en una delgada cortina de aire como esta, el aerodeslizador soportará una mayor carga que si solo se emplea un chorro recto. En 1945 construyó un modelo para demostrar su teoría. Una vez que estuvo seguro de que funcionaría, trató de comercializar su idea. Las Fuerzas Armadas británicas no se impresionaron.
Pasaron 2 años antes de que el gobierno financiara un estudio de la teoría del aerodeslizador de Cockerill. Tras una prueba exhaustiva, los científicos mostraron finalmente en 1959 un modelo a escala del prototipo. Un mes después, el asombroso invento de Cockerill se probó de una vez por todas. Cockerill cruzó en su máquina hasta Calais, Francia. Una mañana, el llamado platillo volador inició la travesía del Canal de la Mancha. Era el 15º aniversario del primer vuelo en avión a través del canal. Cockerill ansiaba demostrar que su aerodeslizador podía hacer con igual facilidad el cruce de 35 kilómetros. Al principio avanzaron bien, pero al ver los blancos acantilados de Dover encontraron aguas agitadas. Por primera vez, el aerodeslizador encontró mar picado. Lo bajaron a tierra, pero en alta mar o con obstáculos, la máquina no se elevó más de 25 centímetros. Construyeron una nueva máquina de prueba para investigar el problema. Encontraron que era en extremo difícil controlar la dirección de la máquina porque el aerodeslizador seguía el contorno de la superficie en la que se hallaba. Lograron entonces un importante adelanto. Su nueva idea era el faldón, una extensión flexible de caucho por debajo de la lancha. Se ajustaba con exactitud a superficies desiguales y creaba un buen sello del colchón de aire. Esto también aumentó la altura alcanzada en el aire por el cuerpo principal de la máquina, facilitando así su conducción. Con estas nuevas extensiones, la nave desarrolló sorprendente velocidad en cualquier superficie. Un escarpado barranco o una montaña, antes considerados infranqueables barreras. Ahora, el aerodeslizador podía volar sobre obstáculos hasta de 1,20 m de altura. El faldón flexible era exactamente lo que se necesitaba. En 35 años, el diseño básico ha cambiado notablemente. Al arrancar un aerodeslizador, los ventiladores hacen pasar aire por un tubo del faldón flexible alrededor de la lancha. El aire a alta presión sale a través de agujeros en la pared interior del tubo, creando así un colchón de aire en todo el piso del aerodeslizador. El faldón se sostiene en el colchón de aire del mismo modo que la lata en el primer experimento de Cockerill. Más aire pasa a través de las hendiduras de la parte inferior del faldón. Esto ayuda a mantener el aire dentro del colchón. Finalmente, a principios de la década de los 60, los diseñadores ya habían perfeccionado su máquina. El ejército británico, que alguna vez se había mostrado escéptico, la ensayó de inmediato. Realizaron un viaje de 560 kilómetros al corazón del desierto de Libia, en un terreno que acabaría con cualquier vehículo convencional. La arena desgastó los bordes del faldón y obstruyó las entradas de aire del motor. Pero esos problemas fueron triviales. Ningún otro vehículo podría haber intentado tan increíble proeza. El equipo investigador llevó luego el aerodeslizador al Ártico canadiense. Una vez más quedaron asombrados. En esta superficie húmeda, la velocidad máxima fue superior a 96 kilómetros por hora. Con un peso total de más de 7 toneladas, atravesó terreno escarpado con desniveles superiores a 5 metros. Eventualmente la nave se congeló y el faldón sufrió cierto daño,
Pero el aerodeslizador terminó con facilidad otro difícil viaje. Las expediciones habían probado finalmente la nueva tecnología. Los diseñadores crearon un nuevo aerodeslizador destinado especialmente a operaciones militares. Impresionadas por sus posibilidades anfibias, las Fuerzas Armadas de todo el mundo lo deseaban. Los fabricantes no se daban abasto ante los pedidos. En el mar, el aerodeslizador es casi invisible. Como vuela sobre el agua, deja poca huella magnética y el sonar no puede detectarlo. El aerodeslizador tiene también la asombrosa cualidad de ser capaz de volar sobre las minas sin que éstas exploten. Y si acaso explotara alguna, el aerodeslizador es inmune a las explosiones subacuáticas. Por increíble que parezca, también están a salvo de las minas terrestres. Su presión mínima sobre el terreno les brinda una casi completa inmunidad. El aerodeslizador es el único vehículo capaz de un rápido asalto anfibio, dejando a las tropas en tierra y listas para la acción. En 1967, el ejército y la armada estadounidense llevaron a Vietnam el aerodeslizador diseñado por británicos. Era una máquina de guerra que podía llegar a sitios vedados para cualquier otro vehículo. Atravesaba los pantanos sin dificultad. Las tropas los empleaban para llegar a las bases del Viet Cong. Pero durante los años 70, Estados Unidos aprovechó la tecnología de los británicos y creó la nueva generación de aerodeslizadores. Estos modelos se probaron al máximo. El ejército estaba impresionado con la increíble resistencia de la nave bajo el fuego y especialmente con su inmunidad a las minas explosivas. También tenían buen rendimiento en los medios hostiles. Tras años de investigación y desarrollo, esos modelos llegaron a ser la máquina anfibia más avanzada. Este es el aerodeslizador de vanguardia conocido como LCAC, o colchón de aire para amarizaje. Pesan 100 toneladas. Tienen 4 motores con turbinas de gas de 4.000 caballos de fuerza cada una, para un total de 16.000. El LCAC transporta marinos y equipo del barco a la playa. Pueden cargar hasta 75 toneladas de equipo en un recorrido de 320 kilómetros. Su lema es: no hay playa inexpugnable.
Los LCAC han estado en la Guerra del Golfo y en Somalia, de donde retiraron a las tropas de las Naciones Unidas. También llevaron ayuda a Bangladesh. El aerodeslizador es la vanguardia del ejército en la guerra. El reto para una máquina tan increíble es ser útil en tiempos de paz. Este es el enorme SRN-4, el mayor aerodeslizador civil del mundo. Cruza el Canal de la Mancha entre Inglaterra y Francia. 10-5 in the front, David. On the front. Just turn out full control. See them. Westerly 21. Westerly 21, thank you very much. Puede transportar 384 pasajeros y más de 50 vehículos. Tiene 30 metros de ancho y 60 de largo. Pesa más de 300 toneladas. Sus potentes motores tienen los propulsores más grandes del mundo, 6,5 metros de diámetro. Por debajo hay 20 toneladas de faldón, con un costo de $7,5 millones. A 18 metros bajo la superficie tiene el colchón de aire más profundo del mundo. Como el servicio empezó hace más de 30 años, estos enormes aerodeslizadores han transportado 70 millones de personas y 10 millones de vehículos. Son 23 millas náuticas. Es más rápido que el túnel. Nuestro promedio es de 35 minutos menos. El SRN-4 tiene fama de ser el transbordador más rápido del mundo. En servicio desarrolla una velocidad de 112 kilómetros por hora, pero en las pruebas, sin pasajeros, ha alcanzado más de 130. Cada noche los técnicos suben la nave a unas rampas y buscan daños en el faldón. Este está dividido en secciones unidas por remaches para impedir que el daño se propague. En conjunto, 117 dedos cuelgan del faldón. Son la única parte del aerodeslizador que está en contacto con la superficie, de modo que son los que más rápido se desgastan. En promedio, cada semana se reemplazan 21 dedos a $500 cada uno. El costo es alto, pero importa más la seguridad. Solo 2 transbordadores de este tipo han naufragado. En 1985, con el mar agitado, el SRN-4 chocó contra el muelle. Se cree que murieron 4 personas en el accidente. Los daños causados al Princess Margaret son enormes. Un hueco de 12 metros a estribor hizo que los pasajeros sentados ahí simplemente se vieran arrojados al mar. La compañía informó que si hubiera sido un barco y no un aerodeslizador, se habría hundido con sus 370 pasajeros. En 1972, el pequeño aerodeslizador de la isla de White zozobró a causa de un vendaval. Los pasajeros sobrevivieron al accidente, pero 5 de ellos murieron al abrir los bomberos un agujero en el casco. El agua penetró y los ahogó. 250 millones de pasajeros han viajado en un aerodeslizador y más de 70 millones de autos. Durante ese tiempo solo han ocurrido 2 accidentes de importancia. El aerodeslizador es la forma más segura de transporte en el mundo. Para el transbordador británico que atraviesa el Canal de la Mancha, el tiempo corre. A pesar de su velocidad, no hay planes de sustituir esos 2 gigantes. El servicio continuará mientras duren los repuestos. Pero sus apasionados fieles piensan que esa increíble máquina tiene un futuro.
Quizás la edad de oro de los aerodeslizadores está por venir. Los aerodeslizadores están en servicio activo en todo el mundo. Este aerocarguero transporta oro de las minas del norte de Canadá. Esta es la primera aeroambulancia construida y que se encuentra en servicio en Queensland, Australia. Y este fue especialmente diseñado para rescate en aeropuertos en Nueva Zelanda. Frente a las costas este y oeste de Canadá, los guardacostas emplean aerodeslizadores en vez de los tradicionales botes salvavidas. Los utilizan para búsqueda y rescate, vigilancia y control de la polución. Realizan misiones hasta 10 veces al día. Siempre están alerta. El aerodeslizador es especialmente útil cuando el mar se congela. De otra manera, los guardacostas serían incapaces de actuar. El aerodeslizador ha probado su verdadera utilidad operando como vehículo en viajes a los confines de la Tierra. En 1968, esta expedición navegó por el Amazonas. Estos violentos rápidos se hallaban al final de un viaje de 6.500 kilómetros. Se sabía que ninguna lancha había cruzado los rápidos con éxito. Estas asombrosas máquinas forman parte de la lucha eterna del hombre para conquistar el mar. Pero el mar aún está lejos de ser domesticado.